Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 37. Pain se paró frente a Kirigakure, contemplando su estrategia. Preferiría mantener la existencia de Akatsuki en secreto por ahora. Una organización poderosa, si atrajera demasiada atención, podría convertirse en un objetivo para las demás aldeas ocultas. Aunque las aldeas no eran exactamente aliadas, se unirían contra una amenaza común, tal como en la historia original, donde unieron fuerzas contra Obito y el ejército Setsu Blanco durante la Cuarta Guerra Mundial y Shinobi. Sin embargo, tras pensarlo un poco, Pain se dio cuenta de que Akatsuki ya no podía permanecer oculto. Asesinar a un Kage era un acto de gran repercusión. No había forma de mantenerlo en secreto. Atacamos directamente, dijo Dolor. La sutileza se fue por la ventana. Dolor convocó a los otros 5 senderos. Los 6 senderos del dolor se reunieron. Los ojos de Orochimaru se abrieron de par en par. ¿6 Rinnegan? ¿Había visto bien? ¿Acaso el Rinnegan que ansiaba con tanta desesperación se había vuelto tan común? Desde que Orochimaru se unió a Akatsuki, solo había visto el camino de Eva, por lo que se sorprendió mucho cuando vio los otros 5 pares de Rinnegan ahora. ¿Espinilla? Orochimaru se giró hacia Shin, esperando una explicación. Aunque más joven, Shin parecía poseer un vasto conocimiento. Orochimaru no creía que el Rinnegan se volviera tan común de repente. Debía haber una razón para ello. Pregúntale a Pain. Aunque dudo que te lo diga. Shin miró a Orochimaru y dijo. Al no obtener una respuesta de Shin, Orochimaru decidió sabiamente no interrogar a Pain. El camino animal se infiltró primero en Kirigakure, y luego utilizó la técnica de invocación para convocar a todos los demás dolores dentro. El líder está dentro. Vamos. Orochimaru, muéstrame de qué eres capaz, dijo Sasori con frialdad. Ya verás. Orochimaru dio una sonrisa escalofriante. Se despreciaban mutuamente. A Orochimaru le encantaría convertir a Sasori en un sujeto de investigación. Kakuzu, sin decir palabra, entró en Kirigakure. No le temía a una aldea mayor. Después de todo, había luchado contra el primero Kage. Kakuzu no se dejaba intimidar fácilmente. Si la situación se ponía peligrosa, siempre podía escapar. Estaré esperando adentro. No me decepciones. Shin saludó a Orochimaru y Sasori con una sonrisa y desapareció al instante. Para entonces, Shin ya había entrado en Kirigakure. Es hora de probar el famoso ramen de mariscos de Kirigakure. Apareció frente a una tienda de ramen. Meiterun lo había elogiado con entusiasmo. Quería probarlo. No tenía prisa por ver el ataque de Akatsuki. Un tazón de ramen no tardaría mucho. Un plato de ramen de mariscos. Y rápido. Le dijo Shin al dueño. Quería su ramen antes de que Pain y los demás causaran un caos. El dueño preparó rápidamente un tazón humeante de ramen de mariscos. A Shin se le hizo agua a la boca con solo el aroma. Tras un solo bocado, comprendió el entusiasmo de Meiterun. Estaba delicioso. Bum. Shin solo había dado 2 bocados cuando una explosión sacudió el pueblo. Pain y los demás habían comenzado su asalto. El sonido parecía provenir de la torre Mizukage. Shin, agarrando su tazón de ramen, desapareció. Con las prisas, olvidó pagar. Shin llegó a la torre Mizukage, o mejor dicho, a donde solía estar. Ahora era un montón de escombros gracias al empujón todopoderoso del camino de Eva. Las invocaciones del camino animal arrasaban la aldea. Todo Kirigakure estaba en caos. Yagura, blandiendo su extraño bastón con gancho, se enfrentó a los 6 caminos del dolor. ¿Quiénes son ustedes? Yagura miró con asombro e ira a los 6 Pains de extrañas formas que tenía frente a él, y los interrogó con enojo. Somos tu muerte. El sendero de Eva se abalanzó, lanzando una vara negra hacia Yagura. Yagura esquivó, percibiendo instintivamente el peligro, y blandió su bastón. Empujón todopoderoso. La fuerza repulsiva envió a Yagura a volar. ¡Pam! Se estrelló contra el suelo, rodando antes de detenerse. Se limpió la sangre de la boca, mirando con recelo el sendero de Eva. De no ser por la capa de chakra del 3 colas, habría resultado gravemente herido. Su instinto de combate era muy agudo. ¿Qué fue eso? ¿Algún tipo de Kekkei Genkai? Yagura no reconoció el Rinnegan. Pocos en el mundo sabían qué aspecto tenía. La última persona que empuñó el Rinnegan fue el sabio de los 6 caminos, y quien lo había visto en esta época. Solo quienes hubieran estudiado textos antiguos reconocerían el Dijutsu. Yagura no era uno de ellos. Llegaron Orochimaru, Sasori y Kakuzu. Al ver que el camino de Eva suprimía fácilmente a Yagura, Orochimaru sintió un atisbo de codicia y lo reprimió rápidamente. Detén al otro ninja Kiri, ordenó Pain.
Podría arrasar toda la aldea con un super empujón todopoderoso, pero eso consumiría la fuerza vital de Nagato. Además, aniquilar Kirigakure no era su objetivo. Solo necesitaba matar a Yagura. Sasori liberó a sus marionetas. Este tipo de batalla a gran escala le venía de maravilla. Orochimaru invocó un enjambre de serpientes, incluso más numerosas que las marionetas de Sasori. Kakuzu tampoco se quedó de brazos cruzados y desató su miedo al rencor de la tierra. Shin observó el desarrollo de la batalla mientras disfrutaba de su ramen. Akatsuki, aunque aún no había alcanzado su máximo potencial, ya era una fuerza formidable. Orochimaru, Sasori y Kakuzu eran potencias de nivel Kage. 3 potencias de nivel Kage fueron suficientes para causar un gran alboroto en Kirigakure y retirarse ilesos. Kirigakure es realmente débil. Shin observaba la batalla. Yagura parecía ser el único shinobi de nivel Kage que quedaba en la aldea. Los 7 espadachines ninja de la niebla solo tenían el nivel Elite Chunin. Aunque poseían cierta fuerza, no podían amenazar a Orochimaru, Sasori ni Kakuzu. Y Yagura estaba abrumado por el dolor. De no ser por el chakra del 3 colas, ya estaría muerto. 3 colas, necesito tu fuerza. Yagura rugió, transformándose en el 3 colas. Pocos Jinchuriki podían alcanzar el modo bestia con cola. En este estado, el poder de Yagura superaba con creces al del 3 colas solo. Yagura mantuvo su conciencia, controlar el poder del 3 colas era mucho más efectivo que dejar que la bestia se controlara a sí misma. Un Jinchuriki en perfecta sincronización con su bestia de cola era mucho más fuerte que la bestia de cola sola. Tu fuerza es encomiable, pero enfrentarte a un dios es una tontería, dijo Pain, mirando al transformado Yagura. Soy el Mizukage. Proteger esta aldea es mi deber. La voz de Yagura resonó desde el interior del 3 colas, que luego abrió sus fauces y comenzó a cargar una bomba bestia con cola. Cada bestia de cola, incluso la de una cola con su chakra limitado, podría usar la bomba de bestia de cola. El camino de Wano se inmutó cuando la bomba bestia con cola se precipitó hacia él. El camino preta avanzó. Técnica de bloqueo del sello de absorción. La bomba bestia con cola fue absorbida, y Shin arqueó una ceja, impresionado. Los 6 caminos del dolor de Nagato eran bastante efectivos, absorbiendo incluso una bomba bestia con cola. Por supuesto, Shin no estaba muy impresionado. Era decente, pero nada del otro mundo. Sin embargo, Yagura estaba muy sorprendido. Se le estaban acabando las opciones. Empujón todopoderoso. El camino de Eva desató una poderosa fuerza repulsiva, mucho más fuerte que antes, enviando al 3 colas a estrellarse contra la tierra. El camino preta avanzó rápidamente, usando su habilidad de absorción de chakra para drenar la energía del 3 colas. Ni siquiera el vasto chakra de una bestia con cola pudo resistir la implacable absorción del camino preta. El 3 colas se replegó rápidamente en el cuerpo de Yagura. Pain miró al debilitado Yagura, listo para asestar el golpe final, luego dudó. Había oído que si mataban a un Jinchuriki, la bestia de cola también moriría con él. Si mataba a Yagura, el 3 colas también moriría con él. El plan requería las bestias de cola, y las 3 colas no debían morir. No importa si Yagura muere. La bestia con cola puede revivir, aunque lleva tiempo. Shin apareció frente a Pain y dijo con calma. Una bestia con cola era esencialmente una masa de chakra. Mientras su chakra no se destruyera por completo, eventualmente se regeneraría. Otra cuestión era si conservaba o no sus recuerdos. Al escuchar las palabras de Shin, Pain todavía no hizo ningún movimiento, porque Pain no confiaba en Shin. ¿Y si Shin mentía? Su plan de reunir a las bestias de cola y revivir al 10 colas no podía verse comprometido. Pain decidió extraerle las 3 colas a Yagura, lo que también lo mataría. Extraer una bestia con cola era una sentencia de muerte para los Jinchuriki. El camino de Eva tomó acción personalmente y extrajo las 3 colas del cuerpo de Yagura. El 3 colas, debilitado por la absorción de chakra del sendero preta, quedó gravemente reducido. Huyó a toda prisa. El dolor no lo persiguió. Aunque el objetivo de Akatsuki era reunir a las bestias de cola, aún no era el momento. No quería antagonizar abiertamente a las 5 grandes aldeas. Akatsuki no estaba preparado para ese tipo de conflicto. Mirando el cuerpo sin vida de Yagura, Pain, para estar seguro, le metió una varilla receptora negra en el corazón. ¿Ni siquiera dejaste que el cadáver descansara en paz, eh? Shin comentó, y entonces se dio cuenta de que no estaba en posición de juzgar. Al igual que Kaguya Sora, quien fue asesinada antes, no solo fue asesinado, sino que Shin también recuperó su cuerpo para investigarlo. Misión completada. Vamos. Pain observó el número cada vez mayor de Kirishinobi reuniéndose en la distancia, y obviamente no planeaba seguir enredándose con ellos.
No habían venido a aniquilar Kirigakure. Matar al Mizukage era una cosa. Destruir toda la aldea era otra. El dolor, junto con los otros caminos, se fue rápidamente. Al ver que Pain se retiraba, Orochimaru, Sasori y Kakuzu naturalmente no actuarían como tontos y continuarían enfrentándose con los shinobi de Kirigakure aquí. Pronto, todos los miembros de Akatsuki se retiraron, incluido Shin. La muerte de Yagura no causó mucho dolor en Kirigakure. No había sido un líder popular. Su brutalidad, que había convertido a Kirigakure en la aldea de la niebla sangrienta, le había ganado muchos enemigos. Aunque las acciones de Yagura habían sido resultado del control de Obito, nadie lo sabía. Yagura había asumido la culpa, y ahora, muerto, ni siquiera podía defenderse. Shin regresó al país de los remolinos, y la muerte de este Mizukage no causó sensación en el mundo shinobi. El país del agua era un país insular de ultramar, por lo que estaba relativamente aislado. También era difícil que las noticias se difundieran. Además, Kirigakure tampoco quería que esta noticia se difundiera. Después de todo, que un Kage fuera asesinado en su propia aldea era una vergüenza humillante. Efectivamente, todos estaban allí. Konan y Meiteru entrenaban diligentemente, mientras Kushina, Mikoto y Tsunade observaban desde la barrera. No era que Kushina, Mikoto y Tsunade no estuvieran trabajando duro. Simplemente sentían que habían llegado a un límite en su fuerza y no podían mejorar mucho más. Habían alcanzado la cima del nivel Super Kage. El siguiente paso era el nivel 6 caminos, pero lograrlo era increíblemente difícil. Mirando hacia atrás en el mundo de Naruto, ¿cuántos alcanzaron el nivel de los 6 caminos por sí mismos? Casi todos recurrieron a algún impulso externo o truco. Kaguya Tsutsuki poseía la fruta del árbol divino. Shin desconocía todos los detalles sobre el sabio de los 6 caminos y su hermano, pero su linaje ya los situaba muy por encima de los demás. Luego estaban Madara de los 6 caminos, Obito de los 6 caminos, Naruto y Sasuke, todos dependientes de energía externa. Madara y Obito se convirtieron en los Jinchuriki del 10 colas. Naruto y Sasuke recibían poder directamente de Agoromo Tsutsuki. Incluso el propio Shin había alcanzado el nivel de los 6 caminos con la ayuda de su sistema. Sin él, el nivel de Kage probablemente habría sido su límite, tal vez ni siquiera el de Super Kage. Así que Shin también era un tramposo. Este mundo funcionaba a base de tramposos. ¿Quieres hacerte más fuerte sin uno? Sigue soñando. En las últimas etapas de Naruto, los personajes sin trucos se volvieron prácticamente irrelevantes. Parece que me distraje un poco. ¿Has vuelto? Kushina giró la cabeza y miró a Shin, que estaba detrás de ellos. ¿Me sentiste? Estás mejorando, dijo Shin, alborotando el vibrante cabello rojo de Kushina. Para. Me estás despeinando. Kushina miró a Shin con enfado. ¿Ustedes tres solo están viendo entrenar a Konan y Mei? ¿No se esfuerzan? Shin se sentó entre Kushina y Mikoto, rodeándolas con un brazo con naturalidad. No es que no queramos, parece que no podemos hacernos más fuertes, dijo Mikoto, sacudiendo la cabeza. Hemos llevado al límite nuestras habilidades de ninjutsu y Sharingan. Nuestro chakra parece haber llegado a su límite. No hay mucho más que podamos hacer para mejorar. ¿Podrías entrenar tu taijutsu?, sugirió Shin, mirando a Mikoto. Ni hablar. No quiero convertirme en un gigante musculoso. ¿Te seguiría gustando entonces? Mikoto se estremeció levemente ante esa imagen mental. Shin miró a Mikoto sin palabras. ¿Acaso entrenar taijutsu significaba automáticamente tener músculos abultados? Él mismo no se había convertido precisamente en un bruto corpulento. Mi fuerza monstruosa es suficiente. Tsunade intervino en ese momento. De hecho, bastaba con destruir un edificio de un solo puñetazo. Además, su fortaleza no residía únicamente en el taijutsu. Mientras que Tsunade en la historia original dependía en gran medida del ninjutsu médico y su fuerza monstruosa, su técnica más poderosa ahora era la liberación de madera. Shin miró a Kushina, Mikoto y Tsunade. Podría ayudarlas a alcanzar el nivel de los 6 caminos, tal como Agoromo les había otorgado poder a Naruto y Sasuke. Pero se resistía. Forzar su poder de esa manera podría limitar su potencial futuro, haciendo más difícil que se vuelvan más fuertes por sí mismos. Por eso Shin no les había otorgado el poder de los 6 caminos directamente. Creía que con su potencial y su guía, podrían alcanzar el nivel de los 6 caminos con el tiempo. Si realmente no lo lograban, reconsideraría otorgarles el poder directamente. ¿Por qué estás tan desconcertado? Kushina notó que Shin estaba perdido en sus pensamientos y le dio un codazo juguetón en la mejilla. Después de pincharlo 2 veces, encontró la sensación bastante placentera y no pudo resistirse a pellizcarlo. ¿Qué estás haciendo?
Preguntó Shin, exasperado, agarrando ambas mejillas de Kusina. Suéltalo. Masculló Kusina incoherentemente, forcejeando e incluso intentando morderlo, aunque su agarre lo impedía. ¿No te cansas de esto? Preguntó Shin, mirando a Kusina, que se agitaba. Siempre me estás intimidando. Mikoto, ayúdame. Shin se está volviendo demasiado arrogante, castiguémoslo. Le gritó Kusina a Mikoto. No me metas en esto. No soy tan atrevida como tú, Kusina. Buena suerte. Mikoto observaba divertida. Esto fue obra de Kusina. Mikoto no se inmiscuía. Inmiscuirse también significaba que Shin la acosara. Ni siquiera juntas, ella y Kusina podían vencerlo. Mikoto conocía sus límites y se mantenía al margen. ¿Castigarme? A ver quién castiga al otro. Shin recogió a Kusina y su figura desapareció instantáneamente, dejando a Mikoto y Tsunade sentadas allí. ¿Qué crees que le pasará a Kusina? Le preguntó Tsunade a Mikoto. Nada grave, supongo. Probablemente estará demasiado débil para moverse durante unos días, respondió Mikoto con una sonrisa. Tsunade miró a Mikoto sin palabras. ¿Eso no era serio? Aunque, con la constitución de Kusina, no tardaría días en recuperarse, tampoco se recuperaría al instante. El recuerdo de esa particular debilidad hizo que el rostro de Tsunade se sonrojara ligeramente. Tsunade, te estás sonrojando. ¿Te apetece unirte a ellos? Si te vas ahora, Kusina podría incluso estar agradecida, bromeó Mikoto. Mikoto, te has vuelto muy atrevida al provocarme así. Tsunade la miró juguetonamente, intentando agarrarla, pero Mikoto, anticipándose al movimiento, usó la técnica de desplazamiento corporal para distanciarse rápidamente. En ese momento, Konan y Meiterun terminaron su entrenamiento y se acercaron. ¿Dónde están Shinny y Kusina Neechan? ¿Había Shinny regresar antes? Preguntó Konan con curiosidad. Había notado la llegada de Shin a pesar de estar concentrada en su entrenamiento. Se fueron a hacer buenas obras. Quizás deberías ir a ver cómo están, Konan, dijo Tsunade con una sonrisa sutil y traviesa. Konan, al ver esa sonrisa, se puso alerta de inmediato. Tsunade ya la había engañado antes y sabía que esa expresión significaba problemas. Tsunade, pareces traviesa. Konan retrocedió unos pasos, manteniendo la distancia. Tsunade suspiró dramáticamente, fingiendo dolor. ¿De verdad Konan desconfiaba tanto de ella? Le dolió un poco, aunque pretendía burlarse de ella. Tsunade, Mikoto y Konan regresaron a casa, pero Shin y Kusina no estaban en la sala de estar, lo que Tsunade y Mikoto esperaban. ¿Salió Shin con Kusina? Meiterun no pudo evitar preguntar. No. Ve a escuchar a su puerta y lo sabrás, le dijo Tsunade a Meiterun. Meiterun hizo lo que le dijeron y cuando llegó a la puerta, pudo escuchar débilmente ciertos sonidos. Papata. De inmediato, el rostro de Meiterun se puso rojo como un tomate. Tartamudeó indignada. Todavía este día. Aunque ya era de noche, el sol aún no se había ocultado del todo. Para estar haciendo algo tan descarado a estas horas, Meiterun, completamente nerviosa, salió corriendo. Konan, curiosa, decidió no acercarse. Al ver la reacción de Meiterun, adivinó astutamente lo que estaba sucediendo. Mikoto vamos a preparar la cena, dijo Konan, con sus mejillas ligeramente rosadas, tirando de Mikoto hacia la cocina. Después de que Mikoto terminó de cocinar, Shin finalmente salió de la habitación, apoyando a Kusina junto a él. En cuanto a por qué necesitaba ayudar a Kusina, era porque estaba completamente agotada y tenía las piernas débiles. Ni siquiera podía mantenerse en pie sin su ayuda. Al ver a Kusina en ese estado, Tsunade y los demás les lanzaron miradas extrañas, haciendo que incluso la normalmente insensible Kusina se sintiera avergonzada. Si bien Kusina tenía una personalidad sencilla, algunas cosas aún eran vergonzosas, y esta era definitivamente una de ellas. ¿Qué estás mirando? Kusina puso una expresión feroz, mirando tiernamente a Mikoto y a los demás. Bueno, ahora nos estamos haciendo los duros, ¿no? Tsunade se acercó a Kusina con una sonrisa traviesa, pinchándole juguetonamente la mejilla con un dedo delgado. Maldita sea. Estás yendo demasiado lejos. Kusina, al ver a Tsunade aprovecharse de su debilidad, se enfureció e intentó morder el dedo de Tsunade. Sin embargo, al estar demasiado débil, sus movimientos eran lentos y no pudo alcanzar a Tsunade. Solo pudo mirarla con impotencia. Espera a que me recupere. Te lo haré pagar. Declaró Kusina en voz alta. Después de que te recuperes, tienes que recuperarte primero. Ahora mismo, puedo intimidarte como quiera. Tsunade se rió entre dientes, pellizcando la mejilla de Kusina. Qué molesto.
Kusina miraba a Tsunade burlándose de ella, enfadándose cada vez más. ¿Cuándo había sufrido semejante humillación? Bueno, quizá de pequeña, Tsunade la había acosado, pero eso fue entonces. En aquel entonces, no tenía la fuerza para resistir. Ahora que era tan fuerte como Tsunade, naturalmente no toleraría que la acosaran de nuevo. Me encanta verte enojada. Tsunade pensó que esta era una oportunidad perfecta para burlarse de Kusina adecuadamente, para evitar que se opusiera constantemente a ella. Kusina respiró hondo para tranquilizarse. Sabía que enojarse no tenía sentido. Solo haría más feliz a esta puma. Shin, ¿viste eso, verdad? Esta anciana, Tsunade, me está intimidando justo delante de ti. Kusina decidió que apelar a Shin era su única opción ahora. ¿Anciana? El rostro de Tsunade se oscureció. ¿De verdad Kusina se atrevía a decir eso? Al instante, el inmenso chakra oculto en Tsunade surgió. Aunque ya no tenían que preocuparse por cuestiones de esperanza de vida, ser inmortales y eternamente jóvenes, las mujeres aún se preocupaban profundamente por esas cosas. Al ver a Tsunade enfadarse, Kusina sintió una emoción secreta. Te lo mereces por intimidarme. Ahora era su turno de contraatacar. ¿No lo eres? ¿No eres una anciana? Ah, vale, déjame contarte cuántos años me llevas. Me pregunto si 10 dedos son suficientes. Kusina miró provocativamente a Tsunade, una sonrisa regresó a su rostro previamente molesto. Siéntate y come. Si no comes pronto, Mei se lo acabará todo. Shin interrumpió a Kusina y Tsunade. Conociéndolas, de lo contrario discutirían sin parar. ¿Terminarlo todo? No tengo ese apetito, murmuró Meiterum, haciendo pucheros. No tenía mucho apetito. Mikoto y Konan habían preparado mucha comida. Mei sintió que ni 10 de ella podrían terminarla toda. Nadie te lo pidió, dijo Shin, mirando fijamente a Meiterum. Meiterum le lanzó a Shin una mirada resentida, pero tal vez porque estaba acostumbrada a que la intimidaran, no hizo un escándalo ni exigió venganza. Te dejaré escapar esta vez. Tsunade resopló levemente hacia Kusina. ¿Crees que te tengo miedo? Kusina se mantuvo desafiante. Tsunade le había pellizcado la mejilla antes. Kusina, que odiaba perder, decidió que buscaría una oportunidad para devolverle el pellizco. Date prisa y siéntate. Shin tocó la mejilla hinchada de Kusina y luego la guió hacia una silla. Shin, aliméntame. Kusina abrió la boca y miró expectante a Shin. ¿No puedes comer solo? Preguntó Shin, exasperado. En realidad, no puedo. La mano de Kusina temblaba mientras intentaba sostener sus palillos. Ni siquiera podía recoger la comida correctamente. En ese momento, Mikoto miró a Kusina con simpatía. ¿Lo has pasado mal, Kusina? Mikoto le dio una palmadita en el hombro a Kusina y la miró con lástima. Está bien, te daré de comer. Shin tomó un poco de comida con sus palillos y se la llevó a los labios a Kusina. Kusina comió con alegría y luego lanzó una mirada provocativa a Tsunade, sentada frente a ella. Tsunade apretó los dientes. Si no fuera por la mirada provocativa de Kusina, Tsunade no le habría dado mucha importancia. Pero ahora, estaba completamente segura. Kusina definitivamente no estaba tan débil como para no poder comer. Estaba fingiendo, solo para que Shin la alimentara. Menuda intrigante. Tal vez debería intentar eso alguna vez. Tsunade nunca había experimentado que Shin la alimentara. Al ver la expresión de felicidad de Kusina, Tsunade sintió una punzada de celos. De repente, la deliciosa comida ya no sabía tan bien. No fue solo Tsunade. Mikoto, Konan y Meiterum también sintieron que sus apetitos disminuían ligeramente. El movimiento de Kusina fue un tremendo golpe crítico de área que afectó a todos. Fue como si hubiera desatado un ataque que abarcó todo el mapa. Sin embargo, Kusina aún no se había dado cuenta. Si lo hubiera hecho, probablemente sería aún más feliz, quizá incluso lo presumiría con más entusiasmo. No te hagas el orgulloso. ¿No ves que Tsunade y Mikoto quieren darte una paliza? Shin miró a Kusina, que todavía disfrutaba de la atención de ser alimentada por él, y no pudo evitar sentirse exasperado. ¿Acaso no percibía la intención asesina que emanaba de los demás? Incluso la amable Mikoto parecía querer golpearla. Sin embargo, Kusina seguía actuando como si no se diera cuenta. ¿Lo hacen? Kusina hizo una pausa, miró a Tsunade, que efectivamente estaba rechinando los dientes, pero se perdió por completo las sutiles señales de los demás. Miró a Mikoto, quien lucía su habitual sonrisa amable. ¿Cómo era posible que Mikoto quisiera hacerle daño? Eran mejores amigas. Sin embargo, después de que Shin lo señalara, Kusina perdió su suficiencia y disfrutó tranquilamente mientras Shin la alimentaba. Estoy llena.
Tsunade apartó bruscamente su plato. Esta muestra pública de afecto le había quitado el apetito. Yo también. Mikoto, Konan y Meiterun siguieron rápidamente su ejemplo, dejando solo a Shin y Kusina en la mesa. ¿Comieron tampoco? Preguntó Kusina confundida, después de darle un mordisco al pollo de Shin. Shin la miró fijamente. ¿De verdad preguntas por qué no comieron mucho? ¿De verdad eres tan ignorante? Siguiendo el principio de no desperdiciar comida, Shin y Kusina se lo acabaron todo. Quizás debido al esfuerzo previo, Kusina comió bastante hoy. Regresemos a la habitación, dijo Shin, poniendo su brazo alrededor de Kusina y ayudándola a levantarse. Espera, ¿otra vez? El rostro de Kusina se ensombreció. Realmente no podía soportarlo más. No podía permitir que el orgullo la llevara a más sufrimiento. ¿En qué estás pensando? Solo vamos a descansar. Shin le dio un golpecito a Kusina en la frente, luego la levantó como una princesa y la dirigió hacia el dormitorio. Al ser abrazada así, el rostro de Kusina se iluminó con una dulce sonrisa. Se sentía tan cálida y segura en sus brazos. Deseaba que durara para siempre. La vida de Shin era pacífica, pero el mundo shinobi era todo lo contrario. Uno podría esperar paz después de que la Tercera Guerra Mundial Shinobi acabara de terminar, pero el ataque de los 9 colas a Konoha había destrozado la calma, sumiendo al mundo nuevamente en el caos. Kumogakure, viendo la oportunidad de aprovechar la debilidad de Konoha, declaró la guerra. Sin embargo, Tsunagakure e Iwagakure se mantuvieron al margen. A diferencia de Kumo, habían sufrido grandes pérdidas en la guerra anterior y carecían de la fuerza para desafiar a Konoha, incluso en su estado de debilitamiento. No hace mucho, el cuarto Raikage, fue gravemente herido por Shin y solo sobrevivió gracias a un considerable esfuerzo y recursos. Kumo también perdió su arma definitiva, el 8 colas. Killer B sobrevivió, pero solo poseía un fragmento del chakra del 8 colas. Lógicamente, debería haber buscado la paz con Konoha. Pero fue audaz, o quizás insensato. Ocultó por completo la noticia de sus heridas, de todas formas, pocos sabían de ello, y continuó la guerra contra Konoha. Tenía sus razones. Necesitaba recursos de Konoha para fortalecer Kumogakure. Se dio cuenta de que nunca podría derrotar a Shin Uzumaki, por lo que cambió su enfoque. Aumentaría la fuerza de Kumogakure y usaría el poder de toda la aldea para vengarse. Era el único plan que se le ocurría. Pero fue un plan insensato. Intentar abrumar a Shin con cifras fue ingenuo, completamente irreal. ¿Funcionó la superioridad numérica contra Madara Uchiha? ¿Contra Hashirama Senju? Un solo Tengai Shinsei, sacando un meteorito del espacio, podría aniquilar un ejército. ¿Podría alguien esquivarlo? Incluso sin meteoritos, el elemento madera, emergencia del bosque profundo podía aniquilar a innumerables oponentes. Aunque técnicamente era un jutsu de rango A, en manos de alguien como Shin, su poder era mucho mayor. Incluso un shinobi de nivel Kage podía ser abrumado y morir si lo atrapaba. Pero no lo sabía. Creía que una estrategia numérica podría funcionar contra Shin. Y era su única opción. Desarrollar Kumogakure requería grandes sumas de dinero. Incluso el daimyo del país del rayo, aunque lo apoyaba, podría no proporcionar los fondos necesarios. Entonces, volvió la vista hacia Konoha. Eran ricos, y con la muerte del cuarto Hokage, eran vulnerables. Impulsado por este pensamiento, continuó la guerra contra Konoha, a pesar de su propio estado debilitado. Mientras tanto, la noticia del asesinato del quinto Mizukage se extendió como la pólvora por el mundo shinobi. Kirigakure se convirtió en el hazmerreír de todos. Aunque Kirigi intentó desesperadamente silenciar la noticia, un acontecimiento tan importante no pudo contenerse. Ni siquiera siendo una nación insular pudo evitar que la información se filtrara. La gente se burlaba. Otras aldeas estaban en su cuarto Kage. El quinto Mizukage de Kirigakure había sido asesinado en su propia aldea. Era una humillación absoluta. Kirigakure era tildado de débil. Ya los habían ridiculizado cuando Shin mató al tercer Mizukage. En aquel entonces, Shin no era famoso, así que parecía que algún mocoso desconocido había asesinado al Mizukage. Luego, el misterioso cuarto Mizukage murió en circunstancias desconocidas, lo que provocó más burlas. Ahora, el quinto Mizukage también había muerto. Corrieron rumores de una maldición. Quien se convirtiera en Mizukage estaría condenado a una vida corta. Nadie se atrevía a asumir el cargo. Kirigakure tampoco podía elegir fácilmente a un sucesor. Un Kage necesitaba fuerza para imponer respeto y reprimir la disidencia. Actualmente, en Kirigakure ni siquiera quedaba un shinobi de nivel Kage. Promover a un Jonin de élite o un Quasi Kage solo generaría más conflictos internos.
Así pues, Kirigakure entró en una era sin Mizukage. Si no encontraban pronto un líder adecuado, se arriesgaban a ser degradados de las 5 grandes aldeas. Pasaron 3 años en un abrir y cerrar de ojos. Aunque Shin permaneció la mayor parte del tiempo en la tierra de los remolinos, escondido en la isla de ultramar lejos del mundo shinobi continental, se mantuvo bien informado sobre los acontecimientos en todo el continente. Gracias a su marioneta del tercer Raikage que actuaba como sus ojos y oídos, junto con la información de Setsu Blanco, Shin tenía una comprensión decente de los acontecimientos importantes y menores. Hoy, sin embargo, Shin tuvo que abandonar el país de los remolinos. El sistema finalmente había enviado una misión tras años de silencio. Y esta misión requería que se dirigiera a Konoha. Vale la pena mencionar que durante estos 3 años, el sistema le había otorgado a Shin 3 cartas de replicación más, todas ellas comunes. En total, Shin ahora tenía 10 cartas de replicación comunes, 4 cartas de replicación avanzadas y una carta de replicación divina. Shin decidió sintetizarlos. 10 cartas comunes se fusionaron en 2 cartas avanzadas. Luego, usando 5 cartas avanzadas, las 4 que ya tenía más una recién fusionada, creó otra carta divina. Entonces ahora, Shin poseía 2 cartas de replicación divina y una carta de replicación avanzada restante. Las había fusionado porque las cartas comunes ya no le servían prácticamente. Las cartas avanzadas aún tenían cierta utilidad, pero las cartas de réplica divina, capaces de copiar cualquier cosa, eran las más valiosas. Sin embargo, Shin actualmente no tenía un objetivo inmediato para sus poderosas cartas, por lo que se aferró a ellas. Su plan era encontrar eventualmente al sabio de los 6 caminos, a Goromo Tsutsuki, y copiar su poder. O esperar hasta que Kaguya Tsutsuki reviva y copiar todas sus habilidades. Copiar sus poderes definitivamente llevaría su fuerza más allá del nivel estándar de los 6 caminos, aunque no podía estar seguro de hasta qué punto sin intentarlo. Con su increíble velocidad, Shin llegó a Konoha poco después de dejar el país de los remolinos. Rápidamente recopiló información. Los enviados de Kumogakure aún no habían llegado. De hecho, la misión del sistema involucraba a Kumo. El objetivo: interceptar a los enviados de Kumogakure y arrebatarles a Hinata Iga. Un ejemplo clásico de robo a ladrones. El conflicto entre Konoha y Kumogakure se había calmado recientemente. El cuarto Raikage había planeado inicialmente aprovechar el debilitamiento de Konoha tras el incidente del 9 colas. Sin embargo, incluso debilitada, Konoha no era un blanco fácil. Kumogakure no logró obtener ninguna ventaja significativa y no podía permitirse una guerra prolongada. Así pues, enviaron enviados para negociar la paz. Por supuesto, esto era solo un pretexto. Su verdadero objetivo era el Byakugan del clan Iga. La delegación del enviado de Kumo planeó utilizar las conversaciones de paz como tapadera para secuestrar a un miembro de la familia principal Iga. En la línea de tiempo original, su objetivo era Hinata Iga. Sin embargo, fallaron y fueron detenidos por Ieyasu Iga, quien mató al enviado principal de Kumo en el proceso. A pesar de que Kumo claramente estaba equivocado, exigieron descaradamente que Konoha entregara al asesino. Hiruzen Sarutobi, queriendo evitar más conflictos, tomó la humillante decisión de sacrificar a Hisashi Iga, el hermano gemelo de Yashi, en su lugar. Hisashi murió por su hermano, alimentando el odio profundo de su hijo Meiji Iga hacia la familia principal. Pero ahora, Shin planeaba intervenir. Se preguntaba cómo sus acciones alterarían el curso de los acontecimientos esta vez. Kakashi, por fin has vuelto. Te reto a un duelo. Un grito fuerte y enérgico atrajo la atención de Shin. Vio una figura parecida a un kappa, pelo alotazón y mono verde. Shin no supo apreciar su estilo, pero lo reconoció al instante. Además de Migui, ¿quién más en Konoha vestía así? Rogue era aún un niño. Tenía que ser Migui, el otro mejor amigo de Kakashi. Kakashi se giró, con aspecto cansado. Encontrarse con Gui justo después de regresar de una misión, ¿de verdad tenía tan mala suerte? Le dirigió a Gui una mirada fría y se alejó sin decir palabra. Kakashi todavía estaba lidiando con el trauma de las muertes de Obito y Rin. Su personalidad estaba lejos de ser alegre. Shin observó a Migui. Le interesaba su técnica 8 puertas interiores. La apertura de las 8 puertas le permitió a Gui usar Nair-Gui, una técnica lo suficientemente poderosa como para casi matar a Madara de los 6 caminos, terminando casi toda la serie prematuramente. Me pregunto si mi cuerpo podría abrir las 8 puertas sin sufrir lesiones, reflexionó Shin en voz baja. No conocía los detalles de las 8 puertas internas y no podía estar seguro. Oye, ¿quién eres? Creo que no te había visto antes por Konoha. Migui se acercó a Shin y lo miró con curiosidad. ¿Sí?
¿Conoces a todos en Konoha? Preguntó Shin, volviendo la vista hacia Gui. Gui negó con la cabeza. Konoha era grande. No podía conocer a todos. Pero el pelo rojo de Shin era evidente. Los pelirrojos eran raros en Konoha. Si Shin hubiera sido de allí, Gui sintió que debería haber oído hablar de él. En realidad, no soy de Konoha. Shin le dio una palmadita a Gui en el hombro y luego desapareció. El chico parpadeó sobresaltado. ¿No eres de nuestra aldea? ¿Un ninja de otra aldea? El hombre había desaparecido al instante. Claramente no era una persona común. Tenía que ser un ninja. Espera. Necesito informarle esto al Hokage. La expresión de Gui se tornó seria. Aunque a menudo era un poco bobo, era un shinobi confiable cuando hacía falta. A veces, las personas más tontas eran las más confiables en una crisis. Shin no sabía que Gui lo denunciaba ante Hiruzen. Aunque lo supiera, no le importaría. No se había molestado en ocultar su llegada y entró abiertamente al pueblo. Con su fuerza actual, ¿por qué necesitaría andar a escondidas? Dudaba que Hiruzen se atreviera a enfrentarlo. Y si lo hacía, a Shin no le importaría darle una bofetada para despertarlo. Me pregunto si Kusina y los demás se enojarán porque me fui sin ellos esta vez. Shin pensó en Kusina y suspiró. Bueno, si estaba enojada, tendría que consolarla como es debido al regresar. Paseaba por las calles de Konoha. Habían pasado años desde su última visita. La aldea parecía aún más próspera que antes. Konoha, situada en la región más fértil, tenía ventajas de las que carecían otros pueblos. El incidente de las 9 colas de hacía 3 años había causado daños significativos, pero Konoha se había recuperado notablemente rápido y parecía estar prosperando aún más. Shin tuvo que admitir que estaba impresionado. Claro que el apoyo financiero del daimyo del País del Fuego debió de ser crucial. Sin él, la recuperación de Konoha no habría sido tan rápida. Estar establecido en una nación rica ciertamente era beneficioso, a diferencia de Tsunagakure, que prácticamente vivía al día. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz. Bueno, los dejo seguir escuchando. Shin se quedó en Konoha durante 2 días antes de que llegara la delegación enviada de Kumogakure. Todo el pueblo los recibió con una elaborada ceremonia, un espectáculo que Shin encontró absolutamente nauseabundo. Tratar a los enemigos como invitados de honor. El mismísimo Hokage saliendo a darles la bienvenida. ¡Qué patético! Shin negó con la cabeza y miró a Hiruzen Sarutobi mientras saludaba personalmente a los enviados de Kumo en la calle. La delegación de Kumo, inicialmente cautelosa, inmediatamente se volvió arrogante al ver la deferencia de Hiruzen y la importancia que Konoha le daba a su visita. El enviado principal adoptó una expresión altiva. Era evidente que Konoha deseaba la paz más que ellos. Kumo llevaba la delantera. El nerviosismo inicial que sentían por estar en Konoha se desvaneció, reemplazado por una confianza petulante. ¡Qué aburrido! Shin se giró para irse. ¡Uf! Un pequeño grito infantil llegó a los oídos de Shin. Bajó la vista y vio a una niña de pelo corto color lavanda tirada en el suelo, frotándose la cabeza. Había chocado con Shin al girarse y caer. ¿Hinata Iga? Preguntó Shin, notando los distintivos ojos blancos de la chica. Hinata levantó la vista. Sus ojos nublados estaban llenos de confusión. ¿Me conoce? Shin no esperaba encontrarse con Hinata allí. Se agachó y la ayudó a levantarse. La próxima vez, ten cuidado por dónde vas. Casi pensé que intentabas estafarme. Shin se agachó y le dio unas palmaditas suaves en la cabeza a Hinata. Lo siento. Hinata miró a Shin con miedo, con lágrimas en los ojos, amenazando con desbordarse. Shin suspiró internamente. ¿De verdad parezco tan aterrador? Quizás no fuera universalmente querido, pero él no pensaba que fuera aterrador. ¿Tengo aspecto aterrador? Shin no pudo evitar preguntar. Hinata bajó la cabeza tímidamente, moviendo sus pequeñas manos nerviosamente. Las lágrimas corrían por su rostro. Shin sintió que le iba a doler la cabeza, sobre todo al notar las miradas extrañas de los transeúntes. Ahora seguramente pensarían que era un abusador que se metía con una niña. Recogió a Hinata y desapareció. Shin juró que nunca se había sentido tan incómodo. Reapareció con Hinata en la azotea de un edificio alto. La bajó y observó sus sollozos silenciosos, cada vez más exasperado. Deja de llorar. Ni siquiera te hice bullying. Hinata dejó de llorar inmediatamente, mirando a Shin con ojos grandes y temerosos, mirando a su alrededor nerviosamente. Shin sabía que Hinata era tímida por naturaleza, pero esto superaba sus expectativas.
Parecía profundamente insegura y carente de confianza. Era en parte su naturaleza, pero probablemente también se debía a la estricta crianza de Yashiga. Yashi era demasiado estricto. Aunque heredera de un clan, Hinata carecía claramente de seguridad en sí misma. Shin se sentó en el tejado sin decir nada. Hinata se quedó allí, vacilante, sin atreverse a hablar. ¿No vas a preguntar quién soy?, preguntó finalmente Shin, girándose para mirarla. Lo siento. Hinata volvió a inclinarse, disculpándose, lo que frustró aún más a Shin. No necesitas disculparte. No te culpaba. Al ver su frágil estado, Shin no pudo evitar sentir una punzada de compasión. Vamos, te llevaré a casa. Shin tomó la mano de Hinata y saltó del tejado. Hinata, aterrorizada, se aferró a él con fuerza, apretando los ojos, segura de que estaba a punto de morir. Está bien, Shin le dio unas palmaditas suaves en la cabeza, lo que la hizo abrir los ojos. No seas tan tímida. No puedes convertirte en una shinobi de verdad así, dijo Shin. Sabía que poseía fuerza interior, pero su actitud actual no era la adecuada para la vida shinobi. Mi padre dice lo mismo. Hinata bajó la mirada. Su padre le decía a menudo que no servía para ser shinobi. ¿Y lo crees?, preguntó Shin, alborotándole el pelo. Lo sentía sorprendentemente suave. Hinata pareció relajarse bajo su toque, disfrutando del delicado gesto. Nunca la habían tratado con tanta amabilidad. Su padre siempre fue estricto y la reprendía por cada error. Rara vez le demostraba afecto, ocultando su amor tras una fachada severa. Siento que no puedo hacer nada bien. Papá dice que no tengo talento, confesó Hinata, con la voz llena de dudas. Tonterías. Solo tienes 3 años. Ni siquiera has empezado a entrenar. ¿Cómo iba a saberlo? Shin creía que Hinata tenía potencial. La debilidad inicial de Hinata se debía a su falta de confianza, no a su falta de talento. Después de todo, ella era la princesa Byakugan. Vamos. Te llevaré a casa. Y necesito hablar con tu padre sobre algo. Hermano mayor, ¿conoces a mi padre?, preguntó Hinata mirándolo. Claro. Éramos compañeros de clase. No éramos precisamente cercanos, pero tampoco enemigos. Hinata miró a Shin con sorpresa. No parecía tener la misma edad que su padre. Al ver a sus compañeros de clan intentando alejar a Shin, la pequeña Hinata se puso nerviosa. Hermano mayor es compañero de clase de papá, protestó, con el rostro enrojecido. Señorita, no me diga que la engañaron, interrumpió uno de los Iga, con una mirada hostil hacia Shin, afirmando ser compañero de clase del jefe del clan. ¡Qué broma! Se negaron a creerlo. ¿Cómo se atrevía a intentar estafarlos? Piérdase. Shin no tenía paciencia con estos payasos. Los 2 Iga que bloqueaban su camino salieron volando, rompiendo 2 grandes agujeros en la pared del complejo Iga. Hermano mayor Hinata miró nerviosamente a Shin. Vamos adentro. Shin le sonrió a Hinata, luego tomó su mano y entró al complejo Iga. No era su primera vez allí, aunque el jefe del clan en aquel entonces había sido el padre de Yashi. La conmoción atrajo a más miembros del clan Iga. Shin, sin interés en discutir, simplemente usó genjutsu para controlarlos y continuó hacia el núcleo del complejo, donde residía Yashi Iga. Hinata se puso aún más nerviosa al acercarse a la casa de su padre. Shin suspiró para sus adentros. Yashi realmente era un padre terrible. ¿Shin Uzumaki? Yashi salió de su casa, inicialmente sorprendido de ver a Shin, luego furioso cuando notó a Hinata a su lado. Shin Uzumaki. Libera a mi hija. ¿Eh? ¿Te pasa algo en la cabeza? Shin miró a Yashi como si estuviera tratando con un idiota. El rostro de Yashi se puso lívido. Intentó desesperadamente descubrir cómo rescatar a su hija. Parte del puño suave. 8 trigramas, 64 palmas. Un patrón masivo de bagua envolvió a Shin mientras Yashi lanzó su ataque. Shin simplemente lanzó un puñetazo. ¡Bum! Yashi salió volando hacia atrás, se estrelló contra la pared de la casa y rodó varias veces antes de detenerse. Idiota. Eso debería despertarte. Shin sintió que se había contenido bastante. Yashi probablemente solo estaba herido. Un golpe fuerte lo habría reducido a polvo. Hinata se quedó boquiabierta. ¿De verdad era su padre el que acababa de salir volando? Tos, tos. Yashi se puso de pie con dificultad, escupiendo sangre. Después de eso, se sintió un poco mejor. Yashi Iga, ¿en serio crees que secuestré a tu hija? Yashi finalmente recobró el sentido común, al darse cuenta de su impulsividad. Subconscientemente, había asumido que Shin era hostil. Aunque oficialmente no era un ninja renegado, Shin fue tratado como tal en Konoha, una percepción que Yashi compartía. Y tu clan Iga tiene mucho descaro.
Traigo a tu hija de vuelta y ni siquiera recibo un agradecimiento, dijo Shin con frialdad. La expresión de Yashi cambió y luego hizo una profunda reverencia. Disculpas. Fuimos groseros. Habiendo sido fácilmente dominado, no tuvo más remedio que rendirse. Quería desesperadamente preguntar cómo había terminado Hinata con Shin, pero se contuvo. Después de masajear su torso magullado, invitó a Shin a entrar. «Padre, ¿estás bien?», preguntó Hinata suavemente. Yashi se puso rígido. Apenas podía contenerse, poniendo cara de valiente por su hija. Yashi no podía quedar mal, sobre todo delante de ella. El orgullo no se lo permitía, aunque el dolor fuera insoportable. «Hinata, déjanos. Tenemos asuntos que discutir», dijo Yashi con severidad. «Oh». Hinata se fue obedientemente. Tan pronto como Hinata se fue, Yashi tosió más sangre, apenas logrando tragarla. «Eres un tipo duro. Eso te lo concedo». Shin le levantó el pulgar a Yashi. El hombre era más duro de lo que parecía, y testarudo. El rostro de Yashi se sonrojó por el esfuerzo de reprimir el dolor. Se sintió aliviado de que Hinata no lo hubiera visto así. Habría sido completamente humillante. «Shin Uzumaki, tu visita al clan Iga, no puede ser solo para devolver a mi hija, ¿verdad?», preguntó Yashi, recuperando la compostura. «Ve a enjuagarte la boca primero». «No quiero hablar con alguien con la boca llena de sangre», dijo Shin con desdén, despidiéndolo con un gesto. La mandíbula de Yashi se crispó. Reprimió su ira. No pudo vencer a Shin. Su ataque anterior había sido impulsivo. Desde otra perspectiva, quizás Yashi realmente se preocupaba por Hinata. Después de todo, Hanabi aún no había nacido. Hinata era su única hija, la futura líder del clan Iga. Después de enjuagarse la boca, Yashi volvió a preguntar. «Dudo que hayas venido solo a devolverme a mi hija. Dime tu propósito». «Tienes razón en eso», dijo Shin con una sonrisa. «Pero lo que tengo que decirte puede que no te guste». La mirada de Yashi se endureció. Deseó que Shin no dijera nada. Pero no pudo detenerlo. Se trata de Hinata. Creo que tiene un gran potencial. Planeo llevármela conmigo. ¿Qué opinas? El rostro de Yashi cambió al instante. ¿Dejar que Shin se llevara a su hija? No. En absoluto. Me niego. Yashi rechazó la oferta sin dudarlo. No te niegues tan rápido. Creo que Hinata alcanzará su máximo potencial bajo mi tutela. Sinceramente, si se queda aquí bajo tu tutela, podrías arruinar su talento. Shin no estaba mintiendo. En la historia original, Hinata era dulce pero débil. El rostro de Yashi se ensombreció. Las palabras de Shin eran un insulto directo a su capacidad docente. «Shin Uzumaki, reconozco tu fuerza. Quizás nadie en todo el mundo shinobi sea más fuerte que tú. Pero no eres apto para enseñarle a Hinata». Yashi Iga dijo solemnemente. Hinata necesitaba aprender el tradicional estilo de puño suave del clan Iga, algo que Shin Uzumaki no podía enseñarle. Además, Hinata estaba destinada a convertirse en la líder del clan Iga. ¿Cómo podía confiarse su entrenamiento a un forastero como Shin Uzumaki? Es raro que me elogies. Pero dime, ¿por qué se supone que no soy apto para enseñarle a Hinata? Shin sonrió y le preguntó a Yashi. El puño suave. Puede que seas poderoso, pero no puedes enseñar, lo sé. El puño suave de tu clan Iga es bastante simple. Shin interrumpió a Yashi. Él, por supuesto, sabía usar el puño suave. Había obtenido las técnicas secretas de varios clanes de Konoha de Dance, incluyendo el puño suave. Lo había estudiado específicamente. De hecho, su dominio del puño suave superaba al de Yashi. Honestamente, Yashi Iga era bastante débil. Su fuerza apenas alcanzaba el nivel de un Jonin de élite, quizás casi un Kage en el mejor de los casos. Ni siquiera había alcanzado el nivel de Kage. Incluso el líder del clan Kaguya poseía una fuerza comparable a la de un Kage. ¿Cómo podía el clan Iga, con tan poco poder, considerarse un clan prominente de Konoha? Era ridículo. Especialmente después de la masacre del clan Uchiha, incluso afirmaron ser el clan número 1 de Konoha. La diferencia era enorme. El clan Uchiha, antes de su caída, contaba con numerosos miembros poderosos. Si Itachi y Shisui no se hubieran convertido en traidores, los Uchiha podrían haber conquistado Konoha. Fugaku Uchiha y Shisui Uchiha eran al menos casi de nivel Kage. Sin embargo, el clan Iga, supuestamente sus iguales, no pudo producir ni un solo shinobi de nivel Kage. Shin no entendía de qué debía estar orgulloso el clan Iga. Los Uchiha al menos tenían la fuerza para respaldar su arrogancia. Los Iga, en realidad, no. Dices que conoces el puño suave del clan Iga. Yashi frunció el ceño. Afirmar conocer la técnica secreta de su clan y llamarla simple. Era intolerable, en efecto.
¿Pensaste que te mentiría? Yashi guardó silencio. Con la fuerza de Shin Uzumaki, no necesitaba mentir. Pero Yashi seguía sin creer que Shin conociera el puño suave. El puño suave requería el Byakugan para usarse con eficacia. Sin el Byakugan, incluso conociendo las formas, sería como tener el caparazón sin el espíritu. ¿Quieres probarlo? Te prometo que no te mataré. Al ver la incredulidad de Yashi, Shin ofreció el desafío. La expresión de Yashi permaneció severa, pero por dentro, se tambaleaba. ¿Intentarlo? ¿Y promete no matarme? ¿Hablaba en serio este tipo? Yashi apretó los puños, enfadándose cada vez más cuanto más lo pensaba. ¿Por qué no le di una paliza cuando estaba más débil? Recordó a Shin de la academia. No parecía muy fuerte entonces. ¿Cómo se había vuelto tan poderoso? Yashi no sabía que Shin había estado ocultando su fuerza incluso entonces. Si Yashi lo hubiera atacado, habría perdido igualmente. Puede que no tenga el Byakugan, pero poseo su forma evolucionada. ¿Es tan extraño que conozca el puño suave? El Byakugan evolucionó al Tenseigan. El Nine Tomoe Rine Tenseigan de Shin era aún más avanzado, poseyendo todas las habilidades del Tenseigan. ¿El Byakugan puede evolucionar? A Yashi se le cortó la respiración. Ya había oído a Shin mencionar la evolución del Byakugan. ¿De verdad podría evolucionar? En efecto. Si el Sharingan puede evolucionar, ¿por qué no el Byakugan? Shin realmente pensaba que el Byakugan no era tan débil como se creía. El Byakugan de Kaguya Tsutsuki, por ejemplo, era increíblemente poderoso. ¿Puedes contarme sobre la evolución del Byakugan? Yashi no sabía cómo lo sabía Shin, pero le creyó. Con su fuerza, no perdería el tiempo burlándose de él. Desarrollar el Byakugan es extremadamente difícil. No podrías hacerlo. Así que no te molestaré con los detalles. Shin no dio más detalles. Yashi ciertamente no pudo lograrlo. Los Tsutsuki desarrollaron el Tenseigan trasplantando un Byakugan Iga puro. Shin no estaba seguro de qué necesitaban los Iga para desarrollar su Byakugan. Tal vez necesitaban células del clan Tsutsuki en la luna, similar a como Madara Uchiha usó las células de Hashirama Senju para despertar el Rinnegan. Pero Shin había aniquilado al clan Tsutsuki en la luna. No quedaba nada. ¿De dónde sacarían las células? El rostro de Yashi se ensombreció. Shin había despertado su interés, solo para silenciarlo. Era frustrante. Si confías a Hinata a mi entrenamiento, quizás pueda ayudar a que su Byakugan evolucione. Shin no podía garantizarlo, de ahí el tal vez. El Mangekyou Sharingan eterno de Mikoto no había evolucionado al Rinnegan ni siquiera con su ayuda. Evolucionar el Byakugan de Hinata al Tenseigan probablemente sería aún más difícil. Yashi permaneció en silencio, todavía indeciso. Me llevaré a Hinata conmigo de todas formas. Solo te estoy informando. Tu decisión es irrelevante. Hinata estaba relacionada con su misión, y Shin la apreciaba de verdad. Aceptarla era innegociable. Yashi miró a Shin con enojo. Esto no era diferente a un robo. Si no fuera Shin Uzumaki, alguien mucho más fuerte que él, Yashi habría contraatacado. Me quedaré en el complejo Iga por un tiempo. Haz los arreglos necesarios. Shin dijo con una sonrisa. La cara de Yashi se puso negra. Quería golpear a Shin. Era indignante, pero considerando la fuerza de Shin, el frustrado Yashi decidió soportarlo. No podía permitirse contraatacar. Ese primer puñetazo casi lo mata. No quería otro. El siguiente sin duda lo remataría. Yashi, con el rostro sombrío, instruyó a sus compañeros de clan para que prepararan un lugar para Shin. Al mismo tiempo, se preocupaba por cómo explicárselo al tercer Hokage. Shin Uzumaki, que de repente vivía en el complejo Iga, tuvo que explicárselo a Hiruzen. Aunque Shin no era oficialmente un ninja renegado, lo trataban como tal. La única razón por la que no fue designado oficialmente como tal fue porque Konoha no quería enojarlo. Ahora, con Shin permaneciendo en los terrenos del clan Iga, si Yashi no le explicaba las cosas claramente a Hiruzen, podría despertar sospechas. Yashi no quería ser condenado al ostracismo por el tercer Hokage. Mire al clan Uchiha. Estaban siendo empujados a las afueras de la aldea. Sistema, ¿por qué cambió la misión? Shin se encontraba en las habitaciones que Yashi Iga le había reservado. Poco después de llegar, recibió una notificación del sistema. Su misión había sido modificada. El objetivo original era interceptar a los enviados de Kumogakure y arrebatarles a Hinata Iga. Ahora, la misión era simplemente capturar a Hinata, sin mencionar a Kumo. La recompensa sigue siendo la misma. Una tarjeta de replicación avanzada. Aunque el cambio no afectó significativamente a Shin, sentía curiosidad por el motivo. Era la primera vez que ocurría algo así.
Sería extraño no sentir curiosidad. Maestro, se encuentra actualmente en el complejo del clan Iga. Según los cálculos del sistema, la probabilidad de que Kumogakure secuestre con éxito a Hinata Iga es 0. El objetivo robar a los ladrones ya no es viable. Por lo tanto, se han actualizado los parámetros de la misión. Ah, ya veo. Shin asintió, comprendiendo ahora. Si aparecieran los enviados de Kumo, Shin probablemente los aniquilaría instantáneamente, haciendo imposible el secuestro. Así, el sistema ajustó la misión. Esto le indicó a Shin que las misiones del sistema podían cambiar según las circunstancias reales. Pasaron 2 días. Shin permaneció en el complejo Iga, divirtiéndose principalmente bromeando con Hinata. De hecho, le había cogido mucho cariño. Esa tarde, Shin estaba sentado junto al estanque del patio con Hinata, alimentando a los peces. El estanque estaba lleno de peces. Hinata mencionó que Yashi los criaba. Shin no había considerado a Yashi como el tipo de persona que tenía tales pasatiempos. Ha llegado un invitado no invitado. Shin miró hacia arriba, su mirada atravesando las sombras en el tejado. El líder de la delegación de Kumo. Había decidido actuar esta noche, apuntando a Hinata como estaba planeado. Secuestrar a una niña pequeña e indefensa parecía la ruta más fácil. Pero Hinata no estaba sola. Shin, un obstáculo enorme, estaba justo a su lado. Que el líder de Kumo apareciera ahora era prácticamente un suicidio. ¿Hay alguien más aquí? El líder de Kumo, oculto por la luz de la luna, vio a Shin junto a Hinata y frunció el ceño pesadamente. Esto complicó las cosas. Necesitaba eliminar al transeúnte silenciosamente, sin alertar al clan Iga. El líder de Kumo tenía confianza, pero no era tan arrogante como para creer que podía enfrentarse a todo el clan Iga. Tu mala suerte. La mirada del líder de Kumo se tornó implacable. Se acercó sigilosamente a Shin, con la intención de eliminar la interferencia rápidamente antes de arrebatarle a la hija del líder del clan Iga. ¿No estás cansado de andar a escondidas? Shin observó divertido la torpe aproximación del Kumo Shinobi. Su sigilo era de aficionado. Ni siquiera el Setsu blanco pudo esconderse de Shin. Este Kumo Shinobi no tenía ninguna posibilidad. Me vio. El líder Kumo se quedó paralizado. Se enorgullecía de sus habilidades de infiltración. ¿Cómo lo habían descubierto? Dado que estaba expuesto, esconderse era inútil. El líder de Kumo salió de las sombras. Shin lo miró. El idiota prácticamente llevaba un cartel de neón que anunciaba su afiliación con Kumogakure. Sin máscara, con protector de frente exhibido con orgullo. ¿Tenía miedo de que la gente no supiera que era de Kumogakure? Por otra parte, reflexionó Shin, si fallaba, ocultar su identidad no importaría de todos modos. Hermano mayor. Hinata se escondió nerviosamente detrás de Shin, observando con miedo al amenazante líder de Kumo. Ver su expresión feroz solo la asustó aún más. No te preocupes, Hinata. Solo soy un pequeño Kumo Shinobi. Incluso si el cuarto Raikage en persona apareciera, se inclinaría ante mí. Shin acarició suavemente la cabeza de Hinata, tranquilizándola. ¡Qué arrogante! Tu mayor error fue no pedir ayuda inmediatamente. El líder de Kumo sacó su espada, emanando una gélida intención asesina. Los shinobi de Kumo respetaban profundamente a su Raikage. El comentario desdeñoso de Shin sobre el cuarto Raikage inclinándose ante él encendió la furia del líder. Su odio por Shin llegó a su punto máximo al instante. Tu mayor error fue no huir en el momento en que me viste. Shin rió fríamente. Aunque el hombre hubiera huido, Shin no lo habría dejado escapar. Parte del puño suave. 8 trigramas, 64 palmas. En un instante, Shin golpeó los puntos de chakra del líder de Kumo. No fue un ataque que sellara el chakra, sino un golpe mortal directo. Como Shin había decidido actuar, no dejaría al hombre con vida. Apartó a Hinata, protegiéndola de la espantosa visión. A pesar de controlar su fuerza, el cuerpo del líder de Kumo estaba grotescamente retorcido, irreconocible incluso para quienes lo conocían mejor. Al menos Shin no lo había convertido en una niebla sangrienta. Eso era algo. Vámonos, Hinata. Nos iremos y luego le avisaremos a Yashi para que limpie esto. Shin tomó la mano de Hinata y usó la técnica de parpadeo corporal para irse, reapareciendo ante Yashi, quien estaba ocupado con los asuntos del clan. Ser el jefe de un clan importante significaba que Yashi tenía muchas responsabilidades. ¿Qué te trae por aquí? Yashi sintió que le daba dolor de cabeza con solo ver a Shin. Deseaba desesperadamente que se fuera de una vez. Solo vine a pedirte que te encargaras de un asunto menor. Conoces al líder de la delegación de Kumo, ¿verdad? Yashi, aunque desconcertado, asintió. Había estado vigilando al líder de Kumo.
Aunque aparentemente no tenía relación con los Iga, era un evento importante de la aldea. Y así, naturalmente, prestó atención. Pero tenía un mal presentimiento sobre por qué Shin lo mencionaba. No exageres, le advirtió Shin a Yashi, anticipándose a su reacción. Escuchar a Shin decir eso solo aumentó el sentimiento de aprensión de Yashi. Hace un momento, lo maté. En tu patio. El cuerpo sigue ahí. Deberías encargarte de él antes de que empiece a apestar. ¿Qué? Yashi, que había estado relativamente tranquilo, se puso de pie de un salto, con los ojos muy abiertos y mirando a Shin con incredulidad. Pensó que debía haber oído mal. ¿De verdad Shin mató a la delegación de Kumo? ¿Por qué entras en pánico? No fuiste tú quien lo mató, dijo Shin, mirando a Yashi con exasperación. Esperaba que Yashi se sorprendiera, pero no esto. Con ese descaro, no era el indicado para ser el líder del clan Iga. El rostro de Yashi se oscureció. Aunque no lo mató, la muerte ocurrió dentro del complejo Iga. Sin duda, el clan Iga sería considerado responsable. Lo sabía. Que Shin se quedara con el clan Iga solo traería problemas. Y ahora sí que había sucedido. Esto fue un gran desastre para los Iga. Yashi consideró preocupado cómo manejar la situación, y lo más importante, cómo liberar al clan Iga de responsabilidad. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.